Muy bien, ahora sí los saludo entonces formalmente. Buenos días a todos. También buenos días a los que nos están viendo por internet. Dancy decía que escriban de qué año estudiaste, pero quizás nos están viendo algunos que no son alumnos. Así que también quería saludar a ellos y preguntarles qué estás esperando para ser alumno. Ahora podés estudiar también por el instituto online, si es que ya no puedes venir, así que no hay excusa. Así que un saludo para todos los que nos están viendo. Muy bien, vamos a tener este tema que es apasionante, la iglesia, ¿no? La embajada de Dios en la tierra. Y ahí traté en la ilustración de poner ahí, porque en las tinieblas de este mundo la iglesia es la embajada de luz en la tierra. Pero hoy nos toca ver este concepto de el misterio. El misterio. Ahora, a ver, antes de entrar en el tema, tenemos que aclarar algo. Hay palabras que van cambiando el significado. Palabras que en un tiempo significaban una cosa y que después llegó a significar con el tiempo otra cosa. Y esto es muy importante tenerlo en claro ahora, porque si no, no vamos a entender el mensaje. A ver, un compañero o más del mundo. Así que lo llama a alguien, no sé, de Estados Unidos, que estudió en el programa bilingüe, lo llama por WhatsApp, porque no, nadie gasta más llamadas, lo llama por WhatsApp y le pregunta, ¿qué tal tu casamiento? ¿Cómo fue? Y el muchacho acá le dice, fue formidable. Y el otro no entiende nada, pero le dice, bueno, bendiciones, ¿no? Corta ahí y lo primero que hace es, ¿qué es formidable? No sé lo que es, nunca escuché esa palabra. Así que va ahí a Google, pone ahí diccionario de la Real Academia Española, busca la palabra formidable y ¿sabés qué aparece? El significado, después búsquenla si quieren, el significado es horroroso, que da miedo o pavor. Así que dice, el casamiento, ¿cómo fue? Horroroso, que da miedo. Ahora, eso no es lo que le quiso decir la persona, pero eso es lo que él entiende. Porque hay palabras que cambian su significado. Bueno, hoy vamos a ver algunas de estas palabras. La palabra misterio, la palabra iglesia. Porque hay palabras que el traductor no se animó a traducir, porque no encontraba un equivalente en nuestro idioma. Entonces, en lugar de traducción, se hace otra cosa, se hace algo que se llama transliteración. Esto significa que cambia las letras del griego y le coloca letras latinas, pero conserva la fonética de la palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra misterión viene de una palabra que es, la palabra misterio viene de una palabra que es misterión. La palabra iglesia viene de una palabra que es eclesia, pero la conserva. Y nosotros tenemos que descubrir el significado. Y claro, a través del tiempo el significado quizás fue cambiando. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos donde aparece la palabra misterio. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que fue ahora manifestado a sus santos. Otro versículo es Efesios 3:15, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, aquí se ha definido que misterio era algo oculto, pero que ahora es revelado. Pero esa definición no es completa. Para nosotros la palabra misterio significa algo que no se puede explicar, porque si lo podés explicar ya dejó de ser un misterio. Entonces, un misterio es algo que no podés explicar. Misterios, ¿no? Vos ves que se formó una pareja y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué le... Un misterio. No se puede explicar. No se puede explicar. Ves a uno decir, ¿y este cómo hizo para graduarse? Si este no estudió nunca en su vida. Misterio. No se puede explicar. Ahora, el concepto de misterio llegó a ser algo incluso muy relacionado a las cosas ocultas, que tenía dos usos. Por un lugar, un uso religioso, porque viene de mistes, que eran los iniciados,
las religiones llamadas místicas. De ahí viene un significado, pero este no es el uso en la Biblia. Porque pueden ser interpretadas nada. Tenés que interpretarlas en una sociedad de palabras, en un conjunto, en un contexto. Por ejemplo, ¿no? Pero si las... ¿Ves? Tengo que la palabra reino o a la palabra iglesia que vamos a ver. Un momento también es religiosa. Es juramento solemne donde el soldado ponía su vida y entonces este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. A ver, los judíos esperaban un Mesías que venga a instituir su reino y los libere de Roma, pero el Señor tenía otros planes mayores, porque había un problema del hombre. A ver, si Él hubiera colocado su reino, hubiera el hombre vivido en paz, en armonía, en justicia, pero moríamos y nos íbamos todos al infierno. Él venía a liberarnos no del emperador romano, venía a liberarnos de Satanás. Venía a liberarnos de la esclavitud del pecado. Él venía a instituir un reino que dice acá, no es de este mundo. Un reino que no tiene que ver con la fuerza, con el poder. No, es un reino que Él venía a hacer una obra totalmente distinta a lo que los judíos estaban esperando en ese momento. Y entonces Él viene a instituir este reino, y este es el plan, este es el misterión, el plan que Él está revelando a sus discípulos. Y entonces en este contexto dice lo siguiente, dice, está el reino de las tinieblas y está el reino de Cristo. Y dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ves? Acá vemos dos reinos, un reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, sos trasladado de un reino y colocado en otro reino. ¿Ves? Sos colocado ahora en el reino de Cristo. Ahora, en este contexto del reino, el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es el texto un poco lema que vamos a usar en el resto del estudio. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es importante saber dónde estaba Jesús cuando dijo esto, porque el Señor hace una excursión con los discípulos, los lleva lejos de Galilea, los lleva a este lugar específico, porque ahí va a darles una gran lección. Lo lleva a Cesarea de Filipo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Y por qué es importante saber que Jesús estaba en Cesarea de Filipo cuando dio esta enseñanza? Bueno, porque ahí en Cesarea de Filipo hay un lugar muy particular. Un lugar que hasta el día de hoy, si vas, es conocido como las puertas del Hades. Y ahí vamos a verlo, algo así. Es esta roca que ves ahí con una gran gruta ahí, ves que hay un montón de gente mirando porque es un lugar que se va a visitar, mucha gente, muchos turistas van a conocer ese lugar. Ahí hay una vertiente de aguas muy profundas, uno de los orígenes del río Jordán es ahí. Y esta es una roca muy particular, porque esta roca, ves ahí el afluente que sale formando el río Jordán, pero esta roca tiene un montón de lugares donde ustedes pueden ver que había ídolos ahí. Había un montón de ídolos. Fíjate, en estos lugares se adoraban ídolos de diferentes culturas. Había de los griegos, de los caldeos, una roca repleta de ídolos. Ahí está el cartel, por ejemplo, de qué era el ídolo que estaba ahí. En este caso, ahí estaba un ídolo llamado Pan de los griegos, mitad hombre, mitad cabra. Ídolos que la gente iba a adorar buscando distintas cosas. Fama, fertilidad, fortuna, distintas cosas. Ahora, esta es la parte de arriba de la roca. Y la parte de arriba de la roca hay como ¿ves que hay como algo había ahí? Está alisado, algo había. Bueno, lo que había ahí arriba era un becerro de oro. ¿Te acordás de la historia? No la del becerro que hizo Aarón.
Después hubo un rey llamado Roboam, y Roboam quería ser el más malo de todos los reyes. Él dice, yo voy a hacer 2 becerros de oro, no uno. Y dice que puso uno en Betel, la ciudad de David, y el otro lo puso acá, sobre este monte, sobre esta roca. Ahora, esta roca estaba llena de idolatría y representa todo lo que este mundo es. Vos sabés, los judíos decían que los ídolos eran demonios, demonios que se aparecían a una cultura, a un pueblo, con distintas formas, para robar la adoración a Dios y ser adorado ellos. Y entonces este demonio les contestaba los pedidos que la gente de ese pueblo le hacía, como podía ser la cosecha o la victoria en una guerra, y después entonces la gente terminaba adorando a este ídolo. Así que los judíos decían, los ídolos son demonios. Y donde hay mucha idolatría, entonces ¿qué hay? Muchos demonios. Y entonces la idolatría y la actividad demoníaca estaban totalmente entremezcladas. Entonces, cuando los judíos veían esta roca llena de ídolos, decían, esta debe ser las puertas del Hades. Los demonios deben estar viniendo acá. Y ahí está todo lo que esta cultura representa, lo que el hombre busca. El poder, el dinero, la sexualidad, todo lo que el hombre quiere está representado ahí en esta roca. Pero Jesús va a decir que va a edificar su iglesia. Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, tenemos que seguir explicando algunas cosas para entender. No me quiero meter en el tema de cuál es la roca, si Pedro, si la confesión de Pedro. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de acá del concepto de iglesia. ¿Y qué entendieron los discípulos en aquel tiempo? Porque para nosotros la iglesia es una cosa, pero ¿qué entendieron ellos? ¿Qué entendieron ellos cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia? Tenemos que entender otra vez que las palabras encuentran su significado en todo el contexto, no suelta la palabra. Por ejemplo, yo tomo la palabra edificar y uno piensa, Jesús va a edificar su iglesia, un edificio. Bueno, no, a ver, podría ser, en Efesios dice que la iglesia es un edificio, un templo al Señor, pero acá está hablando de un conflicto, está hablando de una guerra, está hablando de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iglesia acá no tiene que ver con un edificio, iglesia tiene que ver acá con otro concepto. Entonces, ¿qué es lo que va a edificar? La palabra edificar se usaba para muchas cosas. Uno podía edificar un reino, edificar un ejército. Fíjense, edificaré mi iglesia. La palabra es eclesia, que significa literalmente llamados afuera. Llamados afuera. A ver, viene del prefijo ek, que es afuera, y kletos, llamados. Llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Bueno, afuera de este mundo. Este mundo está gobernado por Satanás. Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo como este sistema. Ya vamos a hablar más después del mundo. Pero llamados afuera de este sistema. A ver, vamos a ver el origen de esta palabra eclesia. Esta palabra tiene un origen griego. Y esta palabra comenzó a existir en una época que la historia llama la época de los tiranos. A ver, para nosotros la palabra tirano es alguien malo, ¿no? Pero la verdad es que en aquella época la palabra significaba solamente amo, soberano. Eso era un tirano. Pero estos amos soberanos llegaron a ser tan abusivos de su poder que entonces llegaron a transformarse esta palabra tirano en esto, en un gobernante ilegítimo y abusador. Y el tirano entonces gobernaba en una ciudad y de pronto hacía abuso de su poder. Y entonces, para poder equilibrar esto, los griegos inventaron este concepto de la iglesia. ¿Qué era la iglesia? La iglesia eran llamados afuera. Eran llamados a salir de esa ciudad para votar. Algunos dicen que la iglesia secularmente se conoce como que es el inicio de la democracia. Porque ahí se votaba, ¿ves? Algunos con las manos en alto, ahí estaban votando.
Ahora, esta gente que era llamada afuera eran conocidos como los elegidos. Los elegidos eran los que componían la iglesia. Ahora, tenemos que aclarar, no eran elegidos porque eran llamados con nombre y apellido. No eran elegidos porque decían, bueno, a ver, vos y vos y vos van a venir a votar. No, no, el llamado era a todos. Los hombres mayores, que eran ciudadanos, podían tener la libertad de ser parte de la iglesia para votar y especialmente decidir, a ver, ¿qué hacemos con este tirano que usurpó el poder? Y entonces se convocaba a todos, pero no todos salían, no todos obedecían al llamado. Y ahí viene la palabra del Señor. Muchos son ¿qué? Llamados y pocos son elegidos. ¿Por qué? A ver, había motivos por los cuales algunos decían, no, yo no quiero ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Y porque yo me llevo bien con el tirano. A mí me da trabajo. A mí el tirano me paga bien. Así que yo no quiero. Así que algunos no salían por conveniencia. Otros no salían por temor. Decían, no, si el tirano este nos descubre, es capaz de matarnos a todos. Este tipo está loco. Entonces algunos pueden ser por temor. El asunto es que por conveniencia o por temor había muchos que no salían. Por eso muchos son llamados, pero pocos son los que componían la iglesia, los escogidos. Ahora, el Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia. A ver, porque hay un tirano que está gobernando en el mundo, Satanás. Él ha usurpado el poder y él está gobernando. Satanás mismo le dijo a Jesús, todos los reinos te doy si postrado me adorares. Y Jesús no le discutió eso, sabía que tenía poder para entregar los reinos del mundo, pero por supuesto esa no era la manera. Y entonces el Señor está haciendo acá una estrategia. Dice, yo voy a convocar mi iglesia, los llamados afuera. Yo voy a hacer de ellos mi ejército para la conquista. Pero vamos a seguir analizando esto, porque viene la otra parte del versículo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y acá hay otro concepto que creo que hemos interpretado al revés, que hemos interpretado mal. Porque siempre yo pensé, cuando leía esto, que las puertas del Hades significaba que los demonios nos van a atacar, pero que la iglesia va a resistir. La iglesia, nosotros nos bancamos todo, que vengan los demonios nomás. Y el concepto que se creó entonces es que la iglesia tiene que refugiarse, porque los demonios nos atacan, y que la iglesia tiene que resistir y aguantar. Pero este no es el concepto, nada que ver. ¿Por qué razón? Porque las puertas no es algo que representa de ataque. No viene un ejército con portazo a pegarte portazo en la cabeza. La puerta no es símbolo de ataque. ¿La puerta qué es? Símbolo de defensa. Mirá, ves, ahí tenés una ciudad, una muralla. ¿Qué es la parte más débil de la muralla? La puerta. Ahí se atacaba. Fíjate cómo es. Había una puerta y se fabricaban instrumentos para romper la puerta. Había que romper la puerta para conquistar la ciudad. Cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra esa. Mira, ahí está la palabra, prevalecer. ¿Sabes qué significa? Las puertas del Hades no van a resistir el ataque de la iglesia. Las puertas del Hades no van a resistir el ataque de la iglesia. La figura que el Señor está dando es que la iglesia va a penetrar en este imperio de las tinieblas, va a entrar ahí y las puertas del Hades, por más que quieran estar cerradas, no van a resistir. Y vamos a entrar ahí para rescatar a los que todavía están cautivos en ese imperio de las tinieblas. El concepto entonces no es que la iglesia tiene que refugiarse porque somos atacados. El concepto es totalmente distinto. El concepto es que la iglesia es la que ataca. La iglesia es la que ataca. Somos enviados a penetrar en el reino de las tinieblas para rescatar a los que están ahí esclavos del pecado. Esto cambia totalmente la mentalidad de lo que es la función de la iglesia. Ahora, vamos a ver algo más. A ver, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hebreos 2:14. Y es interesante porque Lucas 11, 18 al 22 va a hablar ahí del hombre fuerte, ¿no? Que tenía un imperio, un palacio y lo cuida. Pero dice, viene otro más fuerte, lo ata, le quita las armas. Y entonces le quita el botín. Ahora ves, acá está hablando de que Jesús conquistó este imperio de la muerte. De la muerte. Fíjate otro texto, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora la palabra sepulcro, ahí en griego, la palabra que aparece es la palabra Hades. Hades. ¿Dónde está, oh Hades, tu victoria? Es que fue derrotada la muerte y el Hades fueron derrotados. Por eso en Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves es un símbolo de conquista. Cuando se conquistaba una ciudad, se tomaban las llaves. Entonces ahora ya no tengo que romper las puertas, ahora ya tengo las llaves. Las llaves es símbolo de que ahora yo soy el soberano de la ciudad. Y el Señor dice que Él conquistó la muerte y el Hades. Él ahora tiene las llaves. Él ahora es el que tiene el dominio. Él dice, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Dice, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde es sepulcro tu aguijón? Ya está vencido. El Hades ha sido vencido. Ahora, el Hades no es solamente el lugar donde van los muertos. En aquel mundo antiguo, este imperio de la muerte es mucho más que eso. No tengo tiempo ahora de desarrollar toda la mentalidad griega sobre el Hades, pero es muy interesante. Solamente decimos esto, que en la Biblia siempre va a aparecer como dos cosas, la muerte y el Hades. ¿Ves? La muerte y el Hades. Y Jesús dice, venció ese imperio de la muerte. ¿Ves? El hombre está muerto en sus pecados, muerto. El imperio de la muerte no es solo después de la muerte, ya es en esta vida. Son muertos que caminan, pero para Dios están muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor dice, yo voy a edificar a mi iglesia, voy a llamar a mi ejército y vamos a entrar. Ahora, yo no tengo que pelear, yo no tengo que conquistar nada. El Señor ya conquistó, ya destruyó al imperio de la muerte, Él ya ganó la victoria, pero Él ahora manda a su iglesia, ¿a qué? Bueno, dice así, vamos a ver, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tenemos que entender este concepto de mundo que hace un momento mencionamos. Mundo en la Biblia se puede referir a tres cosas. El planeta, ¿no? El mundo físico, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Bueno, este no es el uso aquí. El mundo como humanidad. Esta es otra figura retórica, ¿no? Que tiene que ver con el mundo hablando de los habitantes, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en este caso, cuando Jesús dice yo he vencido al mundo, obviamente no habla de vencer al mundo físico, no habla de vencer a la humanidad. Entonces tiene que haber otro significado. El mundo como sistema gobernado por Satanás. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Por eso en Juan dice, no améis al mundo. A ver, pero si Dios ama al mundo. Sí, pero el mundo acá como este sistema que gobierna a Satanás. Y Jesús dice, yo he vencido al mundo. Y ves, el mundo que describe ahí 1 Juan, donde dice, no améis al mundo, es el mundo que tiene atrapados a los hombres con tres poderes. Y dice 1 Juan 2:16, lo puse en la versión de NTV porque lo describe con palabras muy gráficas. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada proviene del Padre, sino que viene del mundo, de este mundo que está gobernado por Satanás. Fíjate, un intenso deseo por el placer físico, uno de los poderes que gobierna el mundo. Otro de los poderes, el deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el tercer poder, el orgullo de nuestros logros y posesiones.
Y con estas tres armas Satanás tiene gobernando a la humanidad. Pero Jesús dice, yo he vencido al mundo. Juan 16, eso lo dice el último versículo, pero sigue el capítulo 17. Y ahí en el capítulo 17, 10 veces aparece la palabra mundo. Evidentemente Jesús está hablando mucho del mundo ahí. Dice, por ejemplo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿qué está diciendo? Yo sé que algunos acá tienen cara de marciano, pero no es eso lo que dice. Cuando dice no son del mundo, es porque son parte de la iglesia. ¿Y la iglesia qué era? Llamados afuera. ¿Ves? Fuiste llamado afuera, escuchaste el llamado, obedeciste al llamado, saliste y entonces ahora ya no sos del mundo, como Jesús tampoco era del mundo. Ya no pertenecemos ahora a este sistema. Pero dice algo más del mundo. Dice, como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío al mundo. ¿Ves? Ahora Jesús dice, Dios me envió a mí al mundo con una misión, pero ahora yo los envío a ustedes con una misión. Ahora mi iglesia tiene una misión. No es la misión de conquista. El Señor ya logró la conquista. Dice, yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido al mundo. ¿Y a qué nos envía entonces el Señor? Bueno, nos envía a predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí otra vez, otra palabra que no entendemos, Evangelio. Porque Evangelio significaba buenas nuevas. Sabemos esto. Pero esta es la mitad de la definición. Buenas nuevas. Si alguien te ofrendó $1.000.000, una buena noticia. Pero después viene la mala noticia, ¿no? Que te robaron ese $1.000.000 en el camino y nunca llegó, ¿no? Ve, una buena noticia, pero ¿buena noticia de qué? Bueno, esta palabra se usaba solo en un contexto en aquel tiempo, en un contexto de guerra. Nada más, es buenas nuevas de victoria. La primera vez que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, ustedes saben que del hebreo se tradujo al griego en algo que se llamó la Septuaginta, porque eran 70 judíos que se reunieron en Alejandría para hacer esta traducción del Antiguo Testamento. Y la primera vez que colocan la palabra evangelio es acá. Dice, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas. En griego dice para que llevaran el evangelio. Ahora, no tiene nada que ver con el evangelio nuestro. Nos está hablando del uso de la palabra y está diciendo acá que cuando vencieron, le cortaron la cabeza, le despojaron de las armas y fueron a anunciar que ya eran libres de ese rey. Ese era el evangelio, esa era la buena noticia. Y nosotros tenemos que contar esa buena noticia. Porque como mencionamos antes de Lucas, ese hombre fuerte fue vencido y fue despojado de sus armas, como dice ahí, despojado de sus armas, y ahora el Señor nos envía a recoger el botín, a conquistar, a buscar a los que están cautivos. Y este es nuestro mensaje, que Jesús venció. Venció al mundo, lo leímos, venció al diablo, ¿se acuerdan? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y venció a la muerte. 1 Corintios, Jesús venció y Él nos envía a nosotros a predicar el Evangelio. Es decir, a anunciar que Cristo es el que venció. Ahora, volvamos ahora, ya terminando. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Dice Pablo en Efesios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Acá está. El plan escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Ahí está la iglesia. Somos los encargados de dar a conocer esta noticia. Somos los elegidos por Dios para comunicar al mundo este mensaje, el misterio de la salvación. Mira, algunos decían, pero yo pensaba que la iglesia era el lugar donde nos teníamos que congregar. Bueno, te lo voy a poner así. La iglesia es el gran ejército de Dios en el mundo.
Y ese gran ejército de Dios en el mundo se reúne en distintos batallones. Ahí está el batallón de Berazategui, ahí está el batallón de Aedo, por allá. Son distintos, el de Rafaela, allá, batallones. Y en cada uno de esos lugares se reúnen parte del ejército de Dios que tienen que reunirse porque necesitan instrucción, necesitan entrenamiento, necesitan muchas veces sanar las heridas que han recibido en ese campo de combate. Necesitan animarse unos a otros, necesitan fortalecerse unos a otros, necesitan cuidarse unos a otros, porque todos estamos peleando juntos, no para tu batallón, sino para la gran obra de Dios. Y entonces Pablo dice después, oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio, el plan del Evangelio. Y dice, la iglesia tiene que dar a conocer. Y yo, dice Pablo, soy parte de la iglesia y oren por mí porque yo también tengo que dar a conocer este mensaje. Esa es nuestra misión. Ahora, podemos reunirnos y hacer muchas cosas juntos para entrenar y para capacitarnos y para animarnos y para sanarnos. Pero la misión que tenemos es afuera. Porque hay un mundo que sigue esclavo de ese tirano. Sigue esclavo de ese tirano. Y ahí vemos esta imagen, mirá. Sigue así. Alguien que está esclavizado y que dice, ayúdame, ayúdame. Ese tirano sigue intentando cerrar las puertas del Hades para que no rescatemos a nadie más. Pero tenemos la promesa de la palabra, las puertas del Hades no, ¿qué? No prevalecerá. Y hay que penetrar ahí, entrar y rescatar a uno más. Algo que me duele de este tiempo de pandemia es que la mayoría de las iglesias ha dejado de hacer campañas evangelísticas. Porque claro, no nos podemos reunir, no podemos hablar, no podemos entrar a un hospital, no te dejan, tenés que estar usando los tapabocas todo el tiempo, no podemos hablar con nadie, distanciamiento social, separación, no podemos ganar a nadie para Cristo, ¿cómo hacemos? Mira, a mí no me importa, Satanás, yo no creo que Dios haya mandado este virus, ni que tampoco Satanás lo haya mandado. Yo lo que creo es que el diablo se aprovecha de situaciones para tratar de cerrar las puertas del Hades, para tratar de que no rescatemos a más perdidos, pero los perdidos están, y es más, está muriendo mucha más gente que lo normal, y hay más urgencia por ir a rescatarles, más urgencia, porque necesitan escuchar el mensaje, necesitan de alguna manera, y Dios tiene sus planes porque el enemigo usa estos planes. Pero Dios también tiene sus planes y se ocupa de alguna manera de mandar a su mensajero, y quizás no puede mandarlo a través de otra forma porque no se puede. Y recuerdo ¿no? de aquel hospital en Italia que estaba repleto de personas con COVID y los médicos desesperados, y el que cuenta la historia es un médico que se confesa ateo, absolutamente ateo, tanto que dice me burlaba y me reía de aquellos que iban a la iglesia. Sin embargo, dice, un día cayó acá internado, un viejito, 75 años, con COVID, grave, pero él vino con su Biblia. Y en los días que estuvo acá, cada vez que podía leernos de la Biblia y comunicarnos del amor de Dios, nos empezó a hablar. Dice que todos tratábamos de encontrar un tiempo libre para ir a escuchar al viejito. Y dice, él me hizo conocer a Cristo como mi Salvador. Y dice, hace poco murió, pero todos le vamos a recordar. Porque Él nos trajo esperanza en medio del dolor. Él nos trajo la palabra de Dios en medio de toda esta desesperación.
Yo ya no sabía qué hacer, ya otros compañeros míos habían muerto y yo no sabía si iba a ser el próximo. Yo no sabía si iba a seguir viviendo. Mi vida estaba en una angustia total. Y la palabra de Dios vino en el tiempo justo. Y Dios tuvo que mandar a uno que dio su vida ahí, predicando. Dios tiene a su iglesia. ¿Ves que va? Y Él dice, y ahora con otros de mis compañeros que aceptaron a Cristo, oramos cada día, no solo para poder atender a los enfermos, sino también para poder comunicarles la misma palabra de Dios que ese viejito nos contó a nosotros. Dios tiene sus medios. Yo me acuerdo hace 1 año y medio atrás, mi suegro cayó en terapia intensiva y ahí íbamos a visitarlo. Y estaba en un coma inducido, así que no podíamos hablar con él, pero podíamos orar por él. Pero ahí en esa terapia intensiva había unas 10 personas más. Y al ver que orábamos, todos te vienen a decir, ¿puede orar por nosotros también? ¿Puede orar acá? No sé si piensan que la oración lo iba a sanar, pero una mujer me llamó mucho la atención, porque ella dijo, a mi esposo lo van a desconectar del respirador esta noche y me dijeron los médicos que no va a pasar hasta mañana. Y dice, y yo no quiero que él se muera así. ¿Cómo que se muera así? No, porque este hombre, dice, él fue una historia terrible, un hombre muy violento, abusador. Su rostro lleno de amargura. No lo quería nadie, los hijos no lo querían, nadie lo quería. Yo no quiero que él muera así. No quiero que ese sea el recuerdo de sus hijos de él. Así que oré por él ahí y oré para que Dios le dé oportunidad de recibir el perdón de Dios y de ser perdonado también por sus hijos. Y al día siguiente, cuando fuimos a visitar a mi suegro, la vimos a esta mujer y le preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Murió su esposo? No, al contrario. ¿Pero le sacaron el respirador? Sí. Pero está vivo y es más, ahora está hablando y pidió reunir a los hijos y les pidió perdón. Y una semana después él murió, pero fue distinto. Yo vi ahí un rostro distinto. Y ahí a mi esposa, otra mujer la llamó, la familia le dijo, el problema es que ella ya no quiere vivir, por eso la medicina no es inútil. Y ella le predicó el Evangelio y aceptó a Cristo y luego le enseñó el texto ese, ¿no? De que el corazón alegre es buen remedio, que tiene que animarse. Al otro día cuando fuimos ya no estaba, dijimos, uy, chao. Y preguntamos, dijo, no, se recuperó tan rápido que la mandaron a una sala común. Y la está llamando porque quiere que le consiga una Biblia. Ese es sus planes, sus métodos, su forma para que el Evangelio llegue a las personas que necesitan escuchar que hay victoria, que pueden ser libres del pecado. Mira, a mí lo que me asusta es que hace 1 año y medio que estamos con esta pandemia y los jóvenes siguen muriendo por las drogas, no solo por el COVID, siguen muriendo por tantas cosas. Sigue habiendo miles de suicidios, sigue habiendo tantas cosas y necesitamos, de alguna manera, encontrar las formas para romper las puertas del Hades y seguir rescatando a los que todavía tienen necesidad. No podemos quedarnos quietitos diciendo, y bueno, pero ¿qué va a hacer? No nos dejan las medidas, las cosas. La iglesia tiene que seguir cumpliendo su misión. Porque hay gente que necesita conocer, necesita desesperadamente conocer esta verdad antes que sea demasiado tarde. Necesita que la iglesia cumpla su función, que aquellos que fuimos llamados afuera podamos penetrar ahí y decirles, Cristo venció el pecado, podés ser libre, podés ser rotas tus cadenas. Él venció la muerte, ya no le temas, podés ser libre hoy. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y sabes qué? La puerta del Hades, por más que lo intente el diablo y todo su ejército, no van a impedir. Mira, lo impide de 1000 formas diferentes. En lugares con persecución, y ahí lo tenemos a Mahmoud, ¿no? En lugares donde es difícil predicar, pero ahí siempre hay personas llevando el mensaje para que en lo más oscuro de las tinieblas pueda brillar la luz. Y en otro lugar lo hace con las filosofías y el humanismo,
Y ahora, ¿sabes qué? En muchos lugares está prohibido predicar porque dicen que no tenés que hablar de pecado. Y hay una isla, no sé si escucharon el año pasado, ahí en Tailandia, que un misionero mexicano intentó llegar y lo mataron. Y ahora las Naciones Unidas prohíbe que alguien vaya a predicar ahí. Porque dice eso cambiaría la cultura de ellos. El mundo quiere que mueran en tinieblas. No les importa, porque la verdad no entienden que se van al infierno. Pero la iglesia tiene que seguir buscando la manera para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. De Venezuela han querido echar a todos los misioneros de la selva. Mirá, Satanás busca cerrar las puertas del Hades como sea. Pero sabemos, porque el Señor lo dijo, que las puertas del Hades no van a... Y que la iglesia, si se lo propone, va a seguir entrando y rescatando uno tras otro, mientras el Señor nos dé tiempo. Porque un día después Él viene a colocar el otro reino. Pero ahora en su gracia nos da tiempo a que la iglesia cumpla el objetivo por el cual Él nos llamó. Ir a este mundo a salvar a los perdidos. Oramos. Señor, te queremos agradecer por ese plan maravilloso de salvación. Ese misterio que ahora nosotros podemos entender. Ese plan precioso de la redención que Cristo consiguió, venciendo al pecado, venciendo a la muerte y al mismo diablo. Pero ahora te rogamos que obres en nuestra vida para que entendamos que nosotros tenemos parte en ese plan. Para que entendamos que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer este mensaje. Y que lo hagamos con denuedo, como Pablo pidió, que con denuedo y valentía podamos vencer los obstáculos que el diablo ponga para que el mensaje pueda llegar hasta lo último de la tierra. Te rogamos para que nos dé sabiduría en este tiempo que hay tantas trabas para predicar el Evangelio. Donde hay gente que está muriendo en los hospitales y no podemos llegar a ellos. Donde hay gente desesperada porque se muere sin Cristo. Y en medio de la angustia y el dolor necesitan escuchar de la salvación. Señor, danos sabiduría. ¿Cómo se puede hacer para llegar a ellos? Mueve, Señor, el corazón de tu iglesia en este día. Danos esa pasión que tenían en aquel tiempo donde enfrentaban al Imperio Romano y hasta los leones si era necesario, con tal de poder llevar el mensaje a uno más. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.